Bueno chicos, entonces ahora el nuevo término que vamos a trabajar es energía. Recordemos que definir energía no es tan sencillo, porque en sí es un concepto como abstracto. A pesar de que hay muchas posibles definiciones de energía. Por ejemplo, cuando a uno le manifiestan, usted tiene energía negativa. Pues es en su momento puede ser una definición cercana a energía, pero realmente no corresponde al concepto que se maneja en física, ¿cierto? Entonces, podemos decir de que la energía es una manifestación, es una manifestación. ¿Qué significa una manifestación? ¿O de qué se deriva eso? Recordemos de que la materia está formada por moléculas y las moléculas están en constante movimiento. Significa que las moléculas al interior de los cuerpos están vibrando, se están agitando, se están moviendo, es decir, que tienen un tipo de energía que se llama energía de movimiento o energía cinética. Pero también las moléculas también tienen energía potencial porque depende de la posición en que se ubique, digámosle, esa molécula dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué significa? De que todos los tipos de energía que ustedes bien leyeron en su documento, todos esos tipos de energía dependen de el movimiento de las moléculas. Entonces, alguien podría decir que la energía, ¿sí?, es la capacidad que tienen los cuerpos, para producir cambios, sobre otros cuerpos o sobre ellos mismos, ¿cierto? Producir cambios. Pero resulta que no podemos ir a confundir de que esos cambios se deben a interacciones, a fuerzas. No es eso. Es decir, aquí en el sentido de cambio o modificación que se tiene debido a posibles acciones es lo que llamamos capacidad que tienen los cuerpos para manifestarse con otros o sobre ellos mismos. Muy bien. Nosotros en principio sabemos bien de que hay muchos tipos de energía. ¿Sí? Sabemos que hay energía, por ejemplo, eléctrica. Sabemos que hay energía mecánica. Sabemos que hay energía química. ¿Sí? Sabemos que hay energía radiante. Sabemos de que hay energía térmica. Sabemos bien de que de pronto podemos hablar de energía nuclear. A su vez, sabemos que hay muchas fuentes de energía. Y las fuentes de energía se clasifican en renovables o no renovables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fuentes de energía renovables, por decir algo, la energía hidráulica. Un ejemplo, energía hidráulica. La caída del agua, el movimiento del agua, energía hidráulica. Podríamos hablar de la energía de las mareas, energía maremotriz. Podríamos hablar de la energía de la biomasa. ¿Sí? Podríamos hablar de la energía eólica. Bueno, no sé si me faltará alguna otra.
Bien, ahora hablemos de las no renovables, son aquellas en que son recursos limitados, es decir, que fácilmente con el tiempo se van agotando. Entonces, debido a que este tipo de fuentes de energía no renovables, como es el petróleo, todo lo que son los hidrocarburos, entonces por ejemplo el petróleo, el carbón, el gas, ¿sí? La misma energía nuclear, porque los materiales o recursos sobre los cuales se obtiene energía son limitados, es decir, se van agotando. Entonces, estas son las fuentes de energía y estos son los tipos de energía, ¿cierto? Bien, nosotros vamos a centrar nuestra atención por ahora en la energía mecánica. Entonces, energía mecánica. Entonces, vamos a hablar de la energía mecánica. Energía mecánica. Muy bien, entonces, la energía mecánica se subdivide en energía cinética, y en energía potencial. Energía potencial. Muy bien. La energía cinética es la energía de movimiento, es decir, cuerpo que tiene velocidad. La energía cinética tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, es decir, cuando un cuerpo está en movimiento tiene energía cinética. La energía potencial depende de la posición o de pronto de la deformación, entonces la energía potencial puede ser gravitacional, energía potencial gravitacional, o energía potencial elástica, energía potencial elástica. Entonces tenemos energía cinética, energía potencial, son parte de la energía mecánica. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la energía cinética, de la energía de movimiento. Muy bien, entonces, la energía cinética. Entonces hablemos un poco de la energía cinética. Energía cinética. Entonces la energía cinética tiene que ver con el movimiento. Si un cuerpo está en movimiento, tiene un tipo de energía que se llama energía cinética. ¿Cómo se obtiene la energía cinética? Depende, ¿cierto? Si hablamos de una persona que está caminando, la energía, acuérdese que la energía no se puede crear, ni la energía se puede destruir, la energía se va transformando. Significa que si una persona está caminando, seguramente obtiene esa energía para poderse mover. No estamos hablando de la fuerza que ejerce con sus piernas, es decir, la fuerza motriz, no. Estamos hablando de que todo cuerpo requiere de un grado de energía, es decir, de alguna manera la energía que se transforma en energía de movimiento, energía cinética, por ejemplo, viene del consumo de los alimentos. Entonces, tenemos de que a través de la transformación que se genera internamente en el organismo, hay una energía química y esa energía química se va transformando en energía. A través del metabolismo se va transformando en energía cinética, energía de movimiento. Entonces la energía cinética, muchachitos, la energía cinética se simboliza con A mayúscula, C minúscula. ¿De qué depende la energía cinética? Es decir, ¿cuál es la expresión que nos permite determinar el valor de la energía cinética? Entonces la energía cinética depende de la masa, depende de la velocidad, esto elevado al cuadrado, sobre 2. Esta es la expresión que nos permite determinar energía cinética. Es decir, simbólicamente, la energía cinética, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Listo. Esa es la ecuación de la energía cinética. Significa que la energía cinética depende de la masa. Entre más masa, mayor energía cinética posee el cuerpo.
¿De qué más depende? De la velocidad. Entre mayor velocidad, mayor energía cinética. ¿Sí? Si yo duplico la velocidad, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 1 y la duplico, elevándola al cuadrado me da 4, significa que la energía cinética se cuadruplica. La energía cinética es directa a la velocidad al cuadrado. La energía cinética depende de la masa. Muy bien. Entonces, la energía cinética tiene que ver, recuerden, con el movimiento. Bueno, muy bien. Hablemos de la energía potencial. Energía potencial. ¿Sí? Energía potencial. Entonces, como el tiempo en televisión es oro, entonces apresuremos. Energía potencial. Entonces, la energía potencial, les decía que se subdivide en energía potencial gravitacional y en energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica. Entonces, ¿de qué depende la energía potencial? Si es gravitacional, entonces vamos a ver. La energía potencial gravitacional depende de la masa. ¿De qué más depende? De la altura y depende de la aceleración de gravedad. En símbolos, simbólicamente, la energía potencial gravitacional, entonces, por ejemplo, este cuerpo que tengo en la mano tiene un tipo de energía que se llama energía potencial gravitacional. ¿Qué significa? Que el cuerpo tiene una masa, está a cierta altura, y eso nos da lugar a que sobre el cuerpo la Tierra, es decir, la acción de la Tierra, ejerce una fuerza que se llama peso, luego el peso ejerce trabajo sobre el cuerpo y ese trabajo hace de que el cuerpo tenga un tipo de energía que se llama energía potencial gravitacional. Simbólicamente, masa por una m, altura una h y gravedad por la letra g. Listo. Entonces la energía potencial depende de la masa, la energía potencial gravitacional depende de la altura y la energía potencial depende de la gravedad. Bien, entonces hablemos ahora de la energía potencial elástica. Es la que posee, por ejemplo, un cuerpo que se pueda deformar, por ejemplo, un resorte. Acuérdense que si nosotros tenemos un cuerpo elástico, suponiendo un resortico, si lo deformo, el resortico ejerce una fuerza. Acuérdense que se llama fuerza elástica. Elástica, la fuerza se llama elástica. Pero el cuerpo tiene o adquiere un tipo de energía que se llama energía potencial elástica. Es decir, el cuerpo adquiere una energía potencial elástica. Muy bien. ¿De qué depende la energía potencial elástica? Entonces, hagámoslo aquí abajito. Energía potencial elástica depende de la constante, es decir, de la rigidez del resorte. De la constante se simboliza con la letra K. ¿De qué más depende? De lo que se estima el resorte, de la deformación del resorte, es decir, x al cuadrado sobre 2. Esta es la ecuación de la energía potencial elástica. ¿De qué depende? De la rigidez del resorte. Acuérdense que esta letra K se le llama constante. Entonces voy a escribirlo aquí, por acá. K, constante. Constante del resorte. Constante del resorte. ¿Sí? X, lo que se alarga, lo que se estira, lo que se comprimió. Entonces, eso es lo que se llama alargamiento del resorte. Muy bien. Listo. Entonces,
Repasemos. Tenemos energía cinética, energía de movimiento. La energía potencial se divide en gravitacional y elástica. Gravitacional depende de la altura, depende de la posición, y la elástica depende de la deformación de un cuerpo que se pueda, al deformarlo, vuelva a su forma original, es un cuerpo elástico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la energía mecánica o energía total. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de la energía total, la energía mecánica, ¿sí? La energía total o la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es igual a la suma de las dos energías. La suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica o la energía total es la suma de ese par de energías, de la cinética más la potencial. ¿Sí? Ustedes encontraron allá en la lectura que hay una ley muy importante que se llama la ley de conservación de la energía mecánica. Ley de la conservación de la energía mecánica. Listo. Entonces la ley de conservación de la energía mecánica tiene que ver con esto. ¿Qué quiere decir eso? Dice muy claramente la ley que la energía no se crea, no se destruye, sino se transforma en otros tipos de energía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cuerpo, él tiene un tipo de energía en este momento, se llama energía potencial gravitacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo en este momento lo tengo quieto, es decir, no tiene energía cinética, solo tiene energía potencial gravitacional. Si a mí me dijesen, oiga, ¿cuál es la energía mecánica en ese punto? Es decir, ¿cuál es la energía total? Pues yo simplemente digo cinética. Perdón, solo tiene energía potencial, es decir, que la energía mecánica solo sería energía potencial gravitacional. No tiene cinética, la cinética valdría cero. Entonces la energía total o la energía mecánica solamente sería la energía potencial. Pero si yo suelto el cuerpo, y en su caída en cualquier posición de su caída, suponiendo va cayendo y en cualquier posición, entonces en ese momento a mí me dicen, ¿cuánto vale la energía total? Pues ya veo que tiene esta altura todavía al piso. Y segundo, tiene una energía cinética porque el cuerpo al descender viene con una velocidad. Significa que si a mí me dicen, hay la energía total, pues yo determino la energía cinética ahí más la energía potencial, gravitacional. ¿Sí? Si el cuerpo va cayendo, pues usted va entendiendo de que la energía potencial va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la altura va siendo menor, va disminuyendo su energía potencial. Pero la energía cinética va aumentando. ¿Por qué? Porque la velocidad va aumentando. Entonces la ley de conservación de la energía mecánica dice lo siguiente. Dice muy claramente, la energía total se conserva, es decir, la energía mecánica se conserva. Entonces, la energía mecánica se conserva. Signo igual, se conserva. O en otras palabras, la energía mecánica es constante. Es constante. ¿Sí? Entonces, ejemplo, volvamos aquí. Si a mí me dicen, oiga, ¿cuál es la energía total acá? Entonces, yo sé que la energía total aquí en este punto solamente corresponde a la energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque no tiene energía cinética. Su velocidad vale cero. Entonces, la energía total es simplemente potencial. Entonces, ¿yo qué tendría que tener para poder calcular la energía total ahí? Pues simplemente tener el valor de la masa, el valor de la altura y la gravedad. Es decir, el cómo calcular la energía potencial gravitacional. Multiplico los tres valores y me da la energía total.
Supongamos que la energía total ahí me dio 500 julios. Suponiendo, este es el trapo. Entonces, en ese punto, digámosle en este punto, en el punto 1, la energía total vale 500 julios, porque las unidades de trabajo y las unidades de energía son las mismas, julios. Entonces, suponiendo que este es el trapito, cuando el trapito va cayendo, suponiendo que va por este punto en su caída, va cayendo, y a mí me llegan a preguntar, oiga, ¿cuánto vale la energía total ahí? Usted inmediatamente dice, es la suma de la cinética más la potencial. Pero resulta que usted dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo calculo la energía cinética? Bueno, acuérdense que para tener en cuenta energía cinética debo tener en cuenta la masa, con qué velocidad va ahí, elevo al cuadrado y divido entre 2, entonces me da la energía cinética. Pero también tiene energía potencial porque el trapito cuando iba acá, estaba a cierta altura. Los dos valores al sumarlos me tienen que dar 500 julios. Ley de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica es constante, es decir, se conserva. La energía total acá es igual a la energía total acá. Cuando el trapo llegó al piso, él llega con una velocidad. Ya la altura vale cero, no tiene energía potencial, solo tiene cinética. Si a mí me llegan a preguntar, ¿cuánto vale la energía total cuando toco el piso? 500 julios. Porque la energía total o la energía mecánica es constante, es decir, se conserva. Entonces la ley de conservación de la energía mecánica lo que me dice es que la energía total es constante, es decir, se conserva durante todo el recorrido. Siempre y cuando no haya fuerzas disipativas. ¿Qué quiere decir eso, una fuerza disipativa? Fuerza disipativa. Una fuerza disipativa es una fuerza como el rozamiento, ejemplo, la fricción. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento o fricción? Pues de alguna manera los cuerpos se van calentando, es decir, que hay cierta degradación de la energía en forma de calor. Entonces, ustedes seguramente en una parte de ese capítulo encontraron de que cuando la energía se va transformando de un tipo de energía a otro tipo de energía, siempre va a haber degradación, pérdida de energía, y usualmente en forma de calor. Entonces, digamos, esta ley tendrá su fundamento y su aplicación siempre y cuando las fuerzas no sean disipativas, es decir, no se tengan fuerzas disipativas, como el rozamiento, por ejemplo, fuerza de rozamiento. Listo. Entonces, muchachos, en este momento lo que hemos visto es un concepto muy importante dentro de la física, que es el concepto de energía. Entonces, ese concepto de física llamado energía es un concepto que nos permite aplicarlo a un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Es decir, de que esta ley de conservación de la energía nos permite, por ejemplo, resolver problemas que desde la dinámica, desde la cinemática son complejos, y a través de esta ley nos facilita resolver algún problema. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que completamos todo. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, vamos a hacer un ejercicio tratando de recopilar un poquitico lo que acabamos de ver de energía. Trataré de ser lo más preciso y lo más conciso, pero ante todo pues darme a entender sobre lo que se está hablando. Entonces, mire, vamos a suponer que se deja caer un cuerpo, ¿sí? Se deja caer un cuerpo desde esta altura. Entonces este es un cuerpo. Vamos a suponer que la altura, una altura digamos de 15 metros. Una altura de 15 metros. El cuerpo se deja caer desde una altura de 15 metros. Vamos a considerar de que el tiempo, digamos, de caída del cuerpo, tiempo de caída, 15 segundos. Tiempo de caída, 15 segundos. ¿Sí? Vamos a suponer, entonces, como venía diciendo, dejamos caer un cuerpo a una altura de 15 metros, ¿cierto? Y nos dicen
oiga, ¿cuánto vale la energía mecánica total en la parte inicial? Entonces, energía mecánica en la parte inicial. Pongamos sub 0. Es decir, la energía mecánica aquí. Y nos dicen, por decir algo, ¿cuánto vale la energía mecánica en la parte final? O nos dicen, cuando el cuerpo va por la mitad del recorrido, ¿cuánto vale su energía mecánica total? Entonces, lo primero que debo tener presente es de que, de cierta manera, para poder determinar el valor de la energía mecánica o la energía total, debo saber de que la calculo sumando la cinética más la potencial. Entonces yo tengo energía mecánica en cualquier posición siempre será la suma de la cinética más la potencial. En este caso, energía potencial gravitacional, no hay ningún resorte, pues entonces aquí hablamos de gravitacional. Entonces, la energía mecánica en la parte inicial. Entonces yo veo con cuidado lo siguiente. En el punto más alto, donde yo solté el cuerpo, pues si lo solté, su velocidad inicial vale 0. ¿Qué quiere decir eso? De que no tiene energía cinética. Acordémonos de esto, miren. Acordémonos que la energía cinética, ¿de qué depende? De la masa, de la velocidad al cuadrado, sobre 2. Esta es la ecuación de energía cinética, es decir, que la energía cinética depende de la masa, depende de la velocidad, por consiguiente, en el punto más alto no tiene velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía cinética vale 0. Entonces, si yo miro acá, en el punto, la energía total en el punto inicial, la energía cinética vale 0. Más, vamos a ver si hay energía potencial. ¿De qué depende la energía potencial? Entonces aquí lo escribo. La energía potencial gravitacional depende de la masa, depende de la altura y depende de la aceleración de gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque está a una altura. Entonces, ¿qué hago? La calculo. ¿Cómo la calculo? Utilizando esta expresión. Entonces, voy a hacerlo aparte o lo puedo hacer directamente acá. Entonces, voy a calcularlo aparte. Energía potencial gravitacional sería igual. La masa. Bueno, no dimos la masa del cuerpo, entonces vamos a dar la masa. Entonces, masa. Vamos a suponer que la masa son de 10 kilogramos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ese valor que acabo de dar de 10 kilogramos, yo lo di, masa 10, entonces lo reemplazo acá, 10 kilogramos. Altura, la altura 15 metros. La gravedad, 10, trabajemos con 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, energía potencial gravitacional sería igual. 10 por 15, 150. Por 10, 1500. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Y newton por metro en física se le llama julio. ¿Qué significa? Que la energía potencial en el punto más alto vale 1500. Entonces lo reemplazo acá, miren, 1500. Julios. Entonces, la energía mecánica total en el punto inicial es la suma de los dos. 0 más 1500, pues 1500. Como me dicen, oiga, ¿cuánto vale la energía mecánica cuando el cuerpo va por la mitad de su recorrido? Pues entonces uno diría, la energía mecánica en este punto, digámosle, en el punto medio, entonces la energía mecánica sería igual a 1500 también. ¿Por qué motivo? Porque la energía total se conserva, ley de conservación de energía. La energía total acá, la energía total acá, la energía total acá, se conserva, es decir, para este ejercicio igual a 1500. Pero si me llegan a preguntar con un poquito más más específicamente sobre qué tipo de energías tiene acá, entonces uno dice, como cuando el cuerpo va por la mitad, lleva una velocidad, entonces tiene energía cinética. Y además tiene energía potencial, significa que tiene las dos.
La suma de las dos me tiene que dar 1500. Pero yo me aprovecho de la ley de conservación y sencillamente digo la energía total vale 1500. Si a mí me dicen cuánto vale la energía mecánica en el punto final, es decir, cuando el cuerpo choca contra el piso. Entonces, cuando choca contra el piso, tiene energía cinética porque llega con una velocidad. Pero su altura ya vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en el punto final solo tiene cinética, potencial ya no tiene. Si a mí me preguntan cuánto vale la energía total en el punto final, 1500.